Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros. De lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, repetición 5:30 de la mañana, el rating de Teleantioquia arriba. Y gracias porque todos ustedes permiten que este programa tenga contenidos interesantes y además nos estén viendo en todo el país y en otros lugares del mundo donde llega nuestra señal de Teleantioquia, porque Teleantioquia TV en grande. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio jurídico, y ha habido grandes inquietudes por estos días, terminando el mes de febrero, porque se ha manifestado que a partir del mes de marzo los fondos privados de pensiones han estado enviando algunos mensajes diciéndole a los aportantes, a los contribuyentes de los fondos privados o a los afiliados más bien, que deben escoger entonces sobre qué modalidad quieren aportar para el futuro de su pensión. Y esto ha generado muchas inquietudes porque los contribuyentes o los afiliados están preguntando, bueno, ¿y cómo así? ¿Eso qué significa? Y hay muchas inquietudes. Sobre fondos privados vamos a hablar hoy y vamos a estar respondiendo obviamente inquietudes sobre la expectativa que hay en este sentido. Y lo vamos a hacer con el doctor Jaime Humberto Salazar, quien es abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. También estuvo trabajando mucho tiempo en la rama judicial como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Conoce mucho sobre fondos privados de pensiones porque además hizo una maestría en España sobre este tema. Doctor Jaime Humberto, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a todos los televidentes, Juan, y gracias por la invitación. ¿Esto de marzo qué? Eso es el tema de los multifondos, Juan. El esquema de multifondos se estableció hace algunos años en Colombia. ¿Con qué fin? Bueno, hay tres modalidades allí. Hay el fondo de mayor riesgo, el moderado y el conservador. ¿Esto qué significa? Significa a dónde va a ir el dinero que usted tiene en su cuenta de ahorro individual. Aunque hay algunas regulaciones legales que van imponiendo y reduciendo el riesgo a medida que usted se acerca a la época de la pensión, pues por una razón obvia, de que usted no puede estar invirtiendo en cosas volátiles cuando le falten 2 o 3 años para pensionarse, porque si se pierde mucho, se desploma la cuenta de ahorro individual y usted se queda sin mesada pensional, el capital no le va a alcanzar. Pero básicamente lo que se establece aquí es el tema de los multifondos. Entonces le van a decir si usted quiere estar en el fondo de mayor riesgo, en el moderado o en el conservador. Dependiendo de eso, pues la rentabilidad va a ser superior, obviamente. Si usted invierte en acciones, digamos, de Ecopetrol, y se mejoró el precio del petróleo y las utilidades se fueron hacia arriba, pues obviamente que eso va a valorizar y usted va a ganar platica. Eso es muy aconsejable para la gente joven. Y los fondos moderado y conservador ya son, pues para la gente que no le gusta arriesgar mucho su inversión, o cuando ya tiene una cercanía con pensionarse en el que usted no puede arriesgar el dinero, porque eso es como jugar a la ruleta rusa. El televidente que está hoy afiliado en fondo privado, ¿qué debe hacer cuando comience marzo? ¿Debe ir a su fondo privado a preguntar en qué modalidad se encuentra? ¿O si se queda callado, el fondo automáticamente podrá tener la potestad de ubicarlo donde desee? Claro que sí, pero yo creo que dependiendo de la reglamentación, en la ley del consumidor financiero está reglamentado esto, pues si usted tiene ya 60 años no lo van a meter al fondo más liberal, sí, claro. ni riesgo, ¿cierto? No tendría sentido. Eso, donde haya restricciones. Sin embargo, creo que la reglamentación está que si usted no escoge, lo meten al fondo moderado, que es lo que ha venido operando más o menos hasta hoy. Pero sí, la gente puede acercarse a mirar este tema, aunque Juan, le digo, sí, el 85% de las personas en Colombia son, pues, sin contar la informalidad, que es el 48%, pero contando del mercado formal, laboral, está con menos de 2 salarios mínimos. Entonces esta gente no va a ser capaz de construir un capital suficiente para una pensión de vejez cuando llegue a las edades. Entonces lo de los multifondos es una cosa intrascendente, pues insignificante para ellos. Para un número de la población muy pequeño. Pues sí, porque eso, pues, ¿qué sentido tiene de que esté aquí o esté aquí si finalmente usted nunca va a acumular el capital? O tendrá una garantía de pensión mínima en el eso mejor lo de los vamos a hablar casos. enseguida, eso es como el plato fuerte del tema de hoy, la garantía de pensión mínima. ¿Qué consiste en? Es una figura que se trajo en el régimen de ahorro individual, estaba prevista inclusive inicialmente para los dos, Juan, para el régimen de ahorro individual y para el régimen de prima media, pero en un COMPES sacaron el régimen de prima media porque tiene un esquema de financiación distinto al régimen de ahorro individual. Tiene un apoyo subsidiario. Exacto. ¿Qué termina siendo? Para que enseguida hablemos de los requisitos. Es una persona, como lo hemos dicho, es incapaz de completar el capital para adquirir el derecho a una pensión por vejez en este régimen. Porque recuerde que las de sobreviviente y las de invalidez se financian por los seguros previsionales y la suma adicional que falta para completar el capital es traída allí por la aseguradora.
Como no completas el capital, en ese régimen a todos los afiliados le sacan el 1.5 de la cotización que va para un fondo que se llama Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Entonces es mentira. Que el Estado ayuda. Exacto, ahí no está el Estado, eso es mentira. El gobierno. Eso es mentira, el Estado nunca está ahí porque es que no es plata del Estado, es plata de los mismos afiliados al régimen de ahorro individual que llevan eso allí. Cuando a un señor le falta dinero, digamos, alcanzó a completar nomás 80 millones y trabajó 40 años y cotizaba con uno salario mínimo y medio. Cuando le falta capital, ese fondo de garantía de pensión mínima le trae el capital a la cuenta de ahorro individual para que él se pueda pensionar con una pensión de salario mínimo. Esa garantía de pensión mínima, como tiene un componente de subsidio, tiene unos requisitos que son obvios. Primero, que la persona no haya alcanzado a completar el capital para una pensión de vejez. Segundo, que haya llegado a las edades respectivas, 57 mujer, 62 varón. Siempre ha habido un problema con el tema de bonos pensionales con las mujeres. Recuerde que ellas tienen edad pensional a los 57, pero el bono se redime a los 60. Es algo absurdo. Sí, un problema legal que está ahí todavía y no se ha podido corregir. Que tenga 1.150 semanas cotizadas. Este es un atractivo importante para que el régimen de ahorro individual capte afiliados. Claro, pues son 3 años menos que en Colpensiones. Claro. Aunque si pasa el proyecto de ley que está en la Corte Constitucional en revisión, de que le rebajan a las mujeres 150 semanas, pues terminarían más o menos igualadas las mujeres con los de la garantía de pensión mínima. Y un requisito súper importante, que usted no tenga una renta igual o superior a un salario mínimo. Si usted tiene un apartamento que ya le está rentando 850.000 pesos, entonces el fondo le va a decir, bueno, no le puedo dar la garantía de pensión mínima porque usted tiene aquí ya una renta, entonces venga, le devuelvo los saldos. Otra cosa muy importante aquí, Juan, que eso es también un ganchito, que se le ha ido arandelitas que le han ido poniendo al régimen de ahorro individual para hacerlo atractivo e ir desmotivando a que la gente se afilie al régimen de prima media, es que en el tema de pensión familiar, cuando los capitales no alcanzan para pagar esta pensión de salario mínimo y tienen los 1.150 entre los dos, le pueden echar mano también al fondo de garantía de pensión mínima para completar el capital para una garantía de pensión mínima. Es más fácil una pensión familiar en fondo privado que en Colpensiones. Sí, por supuesto, porque... Con eso que usted manifiesta. No, y fuera de eso no tiene limitante, no tiene la limitante... Que el Sisbén 1, que no sé qué. Del estrato 2 del Sisbén, que le digo que eso daría para un programa completo de cómo es la metodología en que se maneja este tema del Sisbén, porque hay gente que está en Sisbén 2... Es un sándwich muy raro, pero como decimos tiene coloquialmente. puntaje de Sisbén 3, bueno, entonces... Y no aplica ese tema de las 325 semanas antes de los 45 años, es decir, las limitantes ahí son mucho menores, eso fue un estímulo para que la gente fuera de ese régimen. Afortunadamente la mayoría quiere régimen de prima media, fortalecer la seguridad social estatal y seguir avanzando en eso. Entonces básicamente es el requisito, que usted no tenga una renta igual o superior a un salario mínimo. Si no tiene la renta y configura los requisitos 1.150, llegar a la edad y que no le alcance el capital, entonces le echa mano al fondo de garantía de pensión mínima y allí le dan una pensión de salario mínimo. Vi una cosa muy curiosa en estos días de una señora que fue a la oficina. Parece que venía pensionada en un retiro programado con un capital muy cercano a pagar un salario mínimo y el fondo se descuidó en estar monitoreando la cuenta de ahorro individual y resulta que esta cuenta se bajó y ya le dan menos capital que para pagar una pensión de salario mínimo. El resto de capital que falte para completar, lo pone el fondo, pero de su patrimonio. Sí, claro. Ni del fondo de garantía de pensión mínima ni de nada, de su propio patrimonio. Porque no pueden haber pensiones menores al salario mínimo. Exacto. Vamos con televidentes y además que eso del Sisbén, eso hay que estudiarlo un día acá. Eso del nivel 3 del Sisbén es como un híbrido, porque la persona en nivel 3 del Sisbén, régimen subsidiado, le toca pagar, entonces tiene unos costos elevados, y si está entonces, le toca entonces en régimen contributivo, entonces es como un híbrido porque pierden muchísimas oportunidades en materia de proyectos, de acceso a la seguridad social, doctor Jaime Humberto. Y además los niveles del Sisbén son una cosa absurda, Juan, sí. Porque yo que conozco de cerca esa metodología, le digo, una persona para estar en nivel 1 tiene que tener casa con piso de tierra, letrina. Si usted ya revocó un bañito o tiene un televisor bonito, una nevera, una lavadora, ya se pasa de ahí. Entonces es una metodología totalmente absurda. De miseria. Exacto, no es para gente pobre, sino para gente que vive en la miseria. La miseria. María Macías, desde Yolombó, muy buenas noches. Muy buenas noches. Para felicitarlos por el programa. Qué programa tan excelente. Yo llamo para hacer una preguntita, vea. Yo yo soy víctima del conflicto armado. Yo tuve 2 acontecimientos, ¿cierto? Yo les quiero preguntar, yo tengo un certificado de discapacidad mental. ¿Qué calificación tiene? Yo les quiero preguntar, la calificación mía es 50. 50%.
Continúe. Sí. Yo puedo acceder a una pensión por el Estado y que tengo que aportar, ¿cómo son los aportes que yo tengo que hacer o qué hago yo ahí? Vea, no tiene que aportar. Lo que pasa es que no es fácil. Se podría intentar, a mí me parece que es bien interesante lo que plantea la señora Juan, porque víctimas del conflicto casi siempre son el que perdió un pie en una mina quiebrapatas, el que en una toma guerrilla le pegaron unos balazos, del conflicto el que le tiraron una granada, etcétera. Pero Exacto. aquí puede que la señora termine sufriendo un problema psiquiátrico. Producto de ese conflicto. Claro, por supuesto, como víctima del conflicto, de todas las afectaciones que tuvieron por el desplazamiento, por las amenazas, por los atentados y por todo esto. ¿Usted se daría esa pelea, doctor Sí, yo Jaime? me doy esa pelea de pelear una pensión en esas condiciones. Yo creo que valía la pena que la señora se acerque por la oficina y que iniciamos. Recuerde que no necesita cotizaciones, precisamente esa es la gran novedad, que la víctima del conflicto no necesita cotizaciones y hay una subcuenta en el sistema de seguridad social que está destinada para esos reconocimientos. Y que es una muy buena alternativa porque los que han sido víctimas del conflicto armado no hicieron aportes al sistema y por lo menos esta es una salida. Lo que pasa es que sí hay un requisito que es muy importante, que es el que usted pone en discusión, y es que esa persona acredite que la pérdida de capacidad obedezca al conflicto, pero usted dice, si es un tema psicológico, pues nada raro sería que pueda ser el producto de esa situación. Hay otra pensión que recuerda que hablamos en un programa de nuestro aquí, que de pronto el lunes volvemos y lo tratamos, Sí. el de los desmovilizados, que hay una puja y una pelea. Hay un tribunal que ya profirió una sentencia ordenando el reconocimiento de una pensión de desmovilizado y con una tesis muy importante, Juan, y era que se entendía que con 500 semanas cotizadas en cualquier tiempo se podía pensionar. ¿Por qué? Pues por una razón obvia. Si yo estuve en el monte, ¿Cómo en iba la a lucha cotizar? armada, ¿dónde Sí. voy a cotizar? Sí, Pues, ¿con sí, qué? sí, sí. ¿En qué empresa? ¿Cuál va a ser Claro, mi- tiene pues, lógica. Por una razón demasiado Claro. obvia. Un tribunal terminó condenando a esa y ha habido una discusión y unas decisiones de tutela y constitucionales que nos van metiendo en ese tema. Sería bien importante de pronto el lunes que habláramos de eso. Doctor Jaime Humberto, nos hemos encontrado en los últimos días y lo hemos discutido aquí, y es que hemos notado que hay personas que cuando van a solicitar la devolución de aportes en fondo privado son personas que tienen ingresos mayores a un salario mínimo y no alcanzaron los recursos para una pensión de salario mínimo, y entonces le dicen, no, usted tiene derecho a una garantía de pensión mínima, y dice, pero mire, aquí tengo la declaración de renta de mi contador, tengo otros ingresos, tengo propiedades, y el fondo insiste en darle la pensión de garantía mínima a sabiendas de que esa persona tiene otros ingresos y está diciendo, es que yo no necesito pensión de garantía mínima, yo necesito es que me devuelvan la platica porque yo tengo otra actividad, y el fondo renuente a Eso, como decimos los a esa paisas, evolución, hermano. eso con una tutela no da un brinco. Pues por una razón obvia, si es que yo, precisamente la reglamentación, el decreto reglamentario dice que usted no tenga un ingreso igual o superior a un salario mínimo. Si ya con mi declaración de renta tengo demostrado que tengo un ingreso Claro. superior al salario mínimo, lo único que procede absolutamente es la devolución de saldos. Ahí no hay otra figura que pueda proceder. Entonces no entiendo por qué se persiste el fondo Sí, señor. en decirle que le va a dar una pensión cuando no está dentro del margen de los requisitos que se instituyen para ello. ¿Qué otras situaciones tenemos que tener en cuenta en este régimen de ahorro individual? No, importante, Juan, que eso se constituye por capital. Recuerde que tiene que empezar usted a ahorrar. Eso, las personas que alcanzan a completar saldos importantes en las cuentas de ahorro individual fue porque empezaron la vida laboral muy temprano y con muy buenos ingresos por una razón de ser económica, que esa plática que usted está ahorrando hoy, a los 20 años, va a rentar hasta los 62. Entonces son 42 años de rentando, con todo lo cíclico que eso tiene, porque eso es hacia arriba y hacia abajo, pero se estima una tasa técnica del 5% anual, se entiende que siempre va a ir hacia arriba y al final de su vida laboral puede que vaya a tener unos ahorros importantes, nunca comparables con lo que le daría el régimen de prima media, eso es obvio, pero sí es importante. Importante también para toda esta gente de los traslados de régimen, que hemos tenido pues infinidad de casos. Eso se viene ganando absolutamente todos en el Tribunal Superior de Medellín, con una tesis muy sólida ya, muy sólida y muy pacífica. Y es importante que aquellas personas que de pronto se trasladaron y que los ingresos mejores estuvieron en la mitad de su vida laboral o al principio, que le pidan que le hagan el cálculo actuarial, o sea, el que se le hace de simulador, que se lo hagan también con toda la vida laboral. Recuerde que el que tenga más de 1.250 semanas puede pedir esta opción conforme lo estableció el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Y hay mucha gente que en los últimos años desplomó el ingreso. Importante en régimen de ahorro individual, las personas que tuvieron ingresos muy importantes en sus primeros años tienen capitales importantes y quieren que les devuelvan excedentes de capital o excedentes de libre disponibilidad, como se llaman allí. Si en los últimos años tuvieron un IBL menor, ello puede dar lugar a que les devuelvan unas sumas en vejes importantes, en vejes no tanto, pero si quieren algo de capital, eso puede ser probable bajo ese supuesto fáctico de que en los últimos años el IBL o el aporte a pensión haya sido
con una suma inferior a la que tuve en los primeros. Vamos con más televidentes. Luz Marina, en el municipio de La Ceja, Oriente Antioqueño. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Para preguntarle al doctor y felicitarlos por el programa. Muy amable. Mire, doctor, lo que pasa es que mi esposo le cotizó a Prosperar por pensiones 17 años. Mi esposo ya tiene 63 años, ¿cierto? Va a ser 2 años en agosto, a él le llegó una carta de Prosperar de que ya No el recibe. Estado lo soltaba, porque él es trabajador independiente. Quisiera saber si, pues según me comentan a mí, le comentan a él, en agosto pues que él vaya a pedir la devolución de los aportes que tiene allá, el Estado se le queda con la mitad o con una parte. ¿Qué me puede decir? Eso en devolución, eso en indemnización sustitutiva, doctor Jaime, es muy complicado en Colombia Mayor. Pero ¿no? no, Juan, Colpensiones, ¿O pues, qué? Colpensiones inicialmente procedía, bueno, lo primero de la señora es que el señor salió por temporalidad, recuerde que máximo 15. 750 semanas le financian o llegar a 65 años de edad. Primero Colpensiones cuando devolvía descontaba el subsidio del Estado, que es Sí. el aporte mayor que se hacía ahí, porque Claro. el Pone el 70%. Exacto. Pero ahora vienen indemnizando con no menos del salario mínimo. Es decir, si usted tiene 700 semanas, antes la indemnización le daría 3 millones y pico, hoy le daría más o menos lo que tenemos establecido es que con salario mínimo por cada 100 semanas le dan 1 millón de pesos. Entonces le estarían indemnizando, digamos, 7, 8 millones de pesos Pero es una buena noticia al esposo porque de la señora. lo que usted acaba de decir es una muy buena noticia. Sí, claro. Porque se estaba castigando mucho esa indemnización porque ya no es que si el Estado le puso a usted el 70%, no le vamos a devolver en indemnización lo que recibiría normalmente alguien que hubiera hecho aportes en el régimen convencional. Exacto. Ahora indemnizan completo, entonces no hay ninguna dificultad para darle respuesta a la televidente. Vamos a ir a una pausa y durante la pausa ustedes podrán tener en cuenta los datos del doctor Jaime Humberto Salazar para que le escriban y lo llamen y consulten sobre los distintos temas del derecho laboral y las pensiones. Ya regresamos. Para ubicar al doctor Jaime Humberto Salazar y su equipo de abogados en Medellín, en la carrera 49, número 5058, edificio San Fernando, oficina 302, teléfono 513-8930. En Río Negro, carrera 48, número 5055, centro comercial San Fernando, oficina 215. Línea de WhatsApp, solamente para enviar mensajes, 304-218-8191. En Cartagena, Avenida Venezuela, 844, Centro Comercial 1, local 410. Aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta frente a los aportes que hacemos en el sistema de ahorro individual de pensiones. Mucha atención. Para aspirar a una pensión de vejez en el régimen de ahorro individual se debe tener un capital equivalente al 110% del salario mínimo. Dicho capital se encuentra integrado por los aportes, rentabilidad y posible emisión de bono pensional. Los afiliados al régimen de ahorro individual únicamente pueden regresar al régimen de prima media administrado por Colpensiones, faltándoles más de 10 años para cumplir la edad mínima requerida para tramitar la pensión de vejez, es decir, antes de los 47 años si se trata de mujeres o antes de los 52 si se trata de hombres. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto hasta ahora? Buenas noches, habla con Soledad de acá de Bello. Soledad, gracias por estar con nosotros. Para felicitarlos por el programa. Lo que pasa es que una prima mía, la mamá murió hace 15 días. Era cotizante, pues murió, era pensionada. Solamente una hija. Esta muchacha pues que tiene 50 años. Lo que pasa es que ya a los 2 años le dio meningitis y pues ella no pudo trabajar nunca. Ella tiene derecho a hacer como la pensión, hacer pensión de sobrevivientes. Esa meningitis ya fue calificada. Ella, cuando la mamá estaba viva, hicieron el trámite, pero ahí le dijeron que tenía que tener más del 55. Y una persona es que si la ve uno, ya no puede no trabajar, tiene la mano izquierda toda mala, el pie derecho. Todo. No se vaya de la línea, doctor Jaime Humberto. Debe tener más del 50% de merma de capacidad laboral. Si de pronto ya la calificaron en otra oportunidad y no le dio, pues acérquese por la oficina con el dictamen viejo y lo miramos a ver si podemos iniciar un nuevo proceso de calificación. O sea que si de pronto hay alguna esperanza ahí. Sí, puede ser. La meningitis es una enfermedad bastante invalidante. Sí. Y con el tiempo me imagino que progresa, ¿cierto? Claro. Sí, es claro. posible, claro que nosotros no somos médicos, pero se puede revisar el tema. ¿Y qué tendría que llevar para ir a la consulta? Llévese toda la historia clínica de la muchacha y la calificación que hizo con la mamá en su momento y con todo gusto. Recuerde que estamos en Junín con la Playa, edificio San Fernando, oficina 302, que eso
Es otro tema que quería hablar, Juan. Bien pueda, doctor Jaime, sobre Bogotá. En el banner no apareció hoy el teléfono de Bogotá por una razón. Ya tengo ubicado abogado que nos va a atender en la ciudad de Bogotá. Pero les voy a suministrar el teléfono de él por la línea de WhatsApp para que empiecen a ir allá a las consultas mientras yo voy compareciendo, que toman hasta también voy a ir algunos días a atender. Entonces quería decirles eso, quería decirles que en Medellín tenemos oficina en el edificio San Fernando, Junín con la playa, oficina 302. En Río Negro, en el centro comercial San Francisco, al frente del SENA, en la oficina 215. Y en Cartagena, en la avenida Venezuela, centro comercial Centro 1, oficina 410. Doctor Jaime Humberto, algo me quedó faltando en la historia de nuestra televidente sobre lo que yo le entendí fue que la mamá falleció y hay una hija que es de 50 años o algo más. Con meningitis. Pero que hicieron el trámite y dijeron que 55 años, ahí me perdí. ¿Qué pudo haber pasado? No, le entendimos a la señora que era de pronto tenía 55 de merma de capacidad laboral, pues bueno, con eso le daría. Claro que sí. Eso hay que cruzarlo, recuerde, con fecha de estructuración y que la fecha de estructuración sea anterior a la muerte de la mamá por temas de dependencia económica y todo eso. Entonces, no, habría que examinar cómo viene en detalle el caso de la señora, pero en principio parecería que sí pueda tener derecho a esa pensión, Juan. Se ha quedado muy callado por estos días el tema de posible reforma pensional. ¿Ese silencio qué? ¿Cómo lo interpreta usted, doctor Jaime Humberto? ¿Alguna sorpresa o esto se va a quedar quieto en 2019? Pues parece que se va a quedar quieto, Juan, pero es un tema demasiado sensible. Le digo que tal vez es más impopular una reforma pensional que una reforma tributaria, porque toca más gente, y toca más gente de los sitios más bajos, ¿cierto? Claro. Que es a los que finalmente termina afectando porque le suben la edad o porque le suben semana, etcétera. Entonces lo tiene muy callado. Me parece que yo creo que eso después del primer semestre lo discuten. ¿Por qué? Porque el año entrante ya los congresistas van en la mitad de su periodo y al ser un tema tan impopular ellos no se van a dar la pela finalizando sus periodos de promover una reforma pensional con las consecuencias tan tremendas que eso tiene para el tema electoral. Bueno, Patricia, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, ¿cuál es su pregunta? Mira, mi hijo hace poco inició una vida laboral, o sea, está haciendo las prácticas para graduarse. Lo ingresaron al fondo equivocadamente en el 2013. Una persona que los visitó en la universidad los afilió a un fondo de pensión, pero ninguno de ellos se dio cuenta que estaban afiliados a un fondo de pensión. Ahora que están iniciando su vida laboral, se dan cuenta que están afiliados a un fondo de pensión hace más de 5 años. Claro, como pues ahora va a iniciar sus prácticas, le dijeron que a qué fondo de pensión quería que le cotizaran sus cosas. Él quería quedar con Colpensiones, pero le dijeron que no, que él parecía afiliado a este otro fondo que es Porvenir. Pero ahí no hay problema porque según lo que usted me manifiesta de practicante, estos muchachos no pasarán de los 30 años, doctor Jaime Humberto, todavía tienen chance de cambiarse. No tiene problema, se queda 5 años en ese fondo y dentro de 5 años se cambia a Colpensiones y ya. Se cuentan desde cuando se afilió, o sea que si lo afiliaron en el 2013, pues ya llevaría 5 años. O Oiga, 2014. Pero si es maluco, doctor Jaime Humberto, y lo decimos a los empleadores, no presionen al trabajador a afiliarlo a un determinado fondo, es una decisión individual, lo único que puede escoger de pronto el empleador es los riesgos laborales, le digo una cosa, no la pensión. Una práctica terrible de Porvenir, que se van a las universidades a capturar los muchachos antes de que salgan de las carreras para afiliarlos al régimen de ahorro individual. Para mí eso es una práctica indebida. Hay que dejar que la gente cuando empiece a ocuparse en el mercado laboral escoja libremente qué administradora de pensiones va a escoger, pero cómo lo van a amarrar desde que está estudiando. Bueno, doctor Jaime Humberto, gracias por estar con nosotros en este programa de información jurídica. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.